Quiero pensar en una palabra. Bueno, es dos en realidad. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Yo creo que por qué es una de las preguntas que desde los más pequeños empiezan, es una de las primeras frases o preguntas que hace un niño, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay dos. ¿Qué pasó aquí? Eh, bueno, es cuando está separado y con un tilde, eh, es una pregunta, ¿cierto? Es una pregunta. En español tenemos un poco de reglas de español que yo ni sé muchos de ellos, pero el por qué separado con tilde es una pregunta, ¿cierto? Utilizada en preguntas. Hay dos clases de preguntas. Hay preguntas para saber y hay preguntas para cuestionar cuando usamos la palabra ¿por qué? ¿Cierto? Un ejemplo, un niño puede, bueno, dicen, un niño puede hacer hasta 400 preguntas en un día. Y los que tienen padres saben que esa puede ser hasta más, ¿cierto? A veces uno se cansa de las preguntas de los niños. ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? Eh, Preguntas para saber. Preguntas para saber es un deseo genuino de saber por qué, ¿cierto? Un deseo genuino de saber por qué. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la leche viene de la vaca? ¿Cierto? Son preguntas que uno puede hacer deseando saber la razón por qué. ¿Cierto que sí? Hay preguntas para cuestionar. Son preguntas que muestran inconformidad, incredulidad y desafiantes. Y son preguntas desafiantes. Esas son las preguntas que son para cuestionar. ¿Por qué tengo que acostarme tan temprano? Dice el niño. ¿Cierto? Está tratando es inconforme, porque los padres le dicen que tiene que dormir, acostarse, ¿cierto? Eh, ¿Por qué no puedo salir con mis amigos? ¿Cierto? Eso es lo que hacen los, los jóvenes. Y nosotros los adultos, nosotros también hacemos nuestras quejas, nuestras preguntas desafiantes, ¿cierto? Eh, una pregunta para saber es porque creemos que la persona a quien estamos preguntando nos puede ayudar. ¿Es verdad o no? Porque no vamos a preguntarle si, ¿cierto? Pero es porque creemos que la persona nos puede ayudar. Una pregunta para cuestionar es porque queremos desestimar el conocimiento, opinión o la autoridad de la persona. ¿Cierto? Es la razón por la cual cuestionamos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Cierto? En esta noche las preguntas mías van a estar relacionadas con la escritura, con el mensaje de salvación. ¿Por qué debo creer en la Biblia? Hay personas que nos han como en una manera desafiante, nos han preguntado algo similar. ¿Por qué la Biblia? ¿Cierto? Me han preguntado a mí. ¿Por qué
Bueno, la respuesta es por qué es la palabra de Dios a la humanidad. Esa es la respuesta sencilla. Espero que en esta noche todos nosotros que estamos aquí creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios a la humanidad. Y si usted tiene la pregunta desafiante en esta noche, esperamos que podamos ayudarles un poquito. Escuchamos que es palabra de hombres y contradicciones, ¿cierto? Hemos escuchado eso, que la Biblia está escrito por hombres. Hay un señor nos dijo hace unos días en Neighbor, nos dijo, no, es que yo no creo en la Biblia porque solamente está escrito por hombres. Y el hermano que me acompañaba decía, bueno, entonces, ¿cómo quiere que Dios le habla? ¿Por un burro? Es como ¿cierto? Las personas creen que esa pregunta es una pregunta o una respuesta que para tumbar a cualquiera, ¿cierto? Pero en realidad estamos mostrando nuestra ignorancia. ¿Cómo prefiéramos que Dios nos habla en esta noche? ¿En un idioma que nosotros podemos entender o por una cosa por ahí que nadie entiende? La respuesta es obvia, ¿cierto? Si usted quiere que Dios le hable en esta noche, usted quiere que Él le habla en una manera que usted puede entender. ¿Así es o no? Así es. Bueno, quiero unos hechos. El bestseller, ¿sabemos qué es un bestseller? Sí, es el mejor vendido, ¿cierto? Entonces, el tiempo del Nueva York, el New York Tiempo, Times, para calificar un libro, un bestseller, tiene que haber vendido más de 10,000 copias, entre 10,000, mínimo 10,000 y adelante, pero hasta 100,000. Entonces, si sale de los 100,000 en el año, ya es un bestseller. Pero deben estar entre 10,000 y 100,000 copias en el año para ser un bestseller, ¿cierto? Entonces, cuando usted abra la página Amazon y dice bestseller, eso significa que este libro ha vendido en el año entre 10,000 y 100,000 copias o más. La Biblia, entre enero y septiembre de este año, de 2025, en los Estados Unidos solamente, no en todo el mundo, en los Estados Unidos ha vendido 18 millones de copias. ¿Esto le dice algo de la Biblia? ¿Le dice algo de la Biblia? A mí me dice. Este es en los primeros 9 meses de 2025. Desde la muerte de Charlie Kirk, en septiembre solamente había 2,400,000 Biblias vendidos. El libro Don Quijote, y no sé qué es ese libro, ni lo he leído, ni sabe nada de ese libro, pero es el libro más vendido de libros ficción o, bueno, libros hay en su clase. Es el libro más vendido en el mundo. No sé por cuántos años, pero es 500 millones. Bastante, ¿cierto? En la historia dicen, y creo que es desde 1800 y algo la fecha que tienen,
la Biblia ha vendido entre 5 y 7 billones de copias. Desde que la Biblia empezaron a imprimir la Biblia por imprenta, ¿cierto? 5 a 7 billones de copias. El pobrecito Don Quijote, él está en medio billón. Pero la Biblia anda por 5 o 7 billones. El último libro de Gabriel García Márquez, nos vemos en agosto, que es un libro de una historia, en lo que yo veo en el review, la revisión del libro. Es una historia de una mujer que cada agosto va y fornica con un tipo, no sé. Y ese es el libro. Salió en el 2024 y imprimieron 250,000 copias por preventa. Entonces, no están vendidos. Me imagino que muchos todavía están en bodegas. Pero comparado con la Biblia, hay una gran diferencia. Mateo dice, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, de ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la palabra de Dios, ¿para cuánto tiempo lo vamos a tener? Para siempre. ¿Cierto? Dios dice que es así. Y la historia, lo que está pasando en el mundo, en la venta de libros, nos muestra que la Biblia es un bestseller. ¿Sí? No solo un bestseller, es ni lo ponen ahí. En ninguna de las páginas de Amazon usted va a encontrar los 10 más vendidos bestsellers de libros. Usted no va a encontrar la Biblia entre ellos, pero está. ¿Cierto? Está, obvio. Es el libro más vendido en toda la humanidad. Hay un libro otro libro, que es la filosofía de General Mao. ¿Sabemos quién es General Mao? Él era el líder de la China. Y él escribió un libro de sus pensamientos, creo que se llama Pensamientos de Mao. Y este libro, él mandó a imprimir 900 millones de copias y no podían venderlos. Tenían que entregarlos gratis a los chinos porque no era capaz de venderlo. Jesús dijo, hablando de la palabra de Dios misma, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, Dios dice, o Jesús dijo, que la palabra de Dios es verdad. Pedro decía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, entonces ningún hombre decidió escribirla ni interpretarla. Entonces, el que nos dice que la Biblia es palabras de hombres, está equivocado. Porque el mismo apóstol Pedro nos dice que tenemos que entender primeramente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios o por el Espíritu Santo. Entonces, eso significa que si los autores humanos que escribieron, que nos pasaron las escrituras que tenemos en nuestras manos, ellos no inventaron la historia. Ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron, lo que tenemos en nuestras manos. En 1 Pedro 1:24 dice, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y el flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Mire, en esos días escuché un pedazo, me interesaba, un tipo ahí hablando, diciendo que la Biblia, en un debate con un cristiano, y él dice, no, la Biblia no es verdad, la Biblia es la Biblia aquella, todas las cosas en contra de la Biblia. Y él dice, porque el fulano de tal dijo en su libro tal cosa. Y el fulano de tal, yo ni sé quién era. Pero supuestamente para ese tipo tenía más importancia que Dios. Pero nos dice aquí que la palabra, el hombre, ¿para cuánto tiempo está el hombre? García Márquez, creo que tiene 97 años, todavía vive, ¿cierto? ¿O ya murió? Y él, para sus 97 años, ese libro salió, este último. Pero el hombre muere. Pero la palabra de Dios para siempre. Permanece. La palabra de Dios permanece para siempre. Otra pregunta que podamos hacer, porque solo en Jesús hay salvación. Hay muchas personas que para ellos es un problema. Un vecino nuestro, él siempre me hablaba eso. No, pero ¿por qué ustedes dicen que es solo Jesús? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no el Dios de los indios, el Dios de los no sé quiénes? Y su problema era que la salvación es en Jesús. Tenemos el testimonio de los que andaban con Jesús. Casi todos los discípulos de Jesús fueron asesinados por defender esa verdad, que la salvación es únicamente en Jesús. ¿Usted cree que alguien va a morir una muerte horrible, asesinado por una falsa doctrina, una falsa enseñanza? Pedro, crucificado en Roma, según la costumbre, la tradición, la historia, cabeza abajo porque no creía digno de morir en la misma manera de Jesús. Andrés, crucificado
en una cruz en X, en Grecia. Jacobo, decapitado en Jerusalén, y en Hechos 12 nos relata esa historia de él. Juan murió de causas naturales en Éfeso. El único que no murió por asesinato. Pero sabemos que él estuvo en la isla de Patmos, preso por muchos años. Felipe crucificado en el África. Bartolomé torturado y decapitado. Mateo murió por espada. Tomás murió por lanza en la India. Jacob Alfeo, hijo de Alfeo, arrojado del templo y golpeado hasta la muerte. Judas golpeado con un club, un batón, y decapitado. Simón el celote lo mocharon en la mitad. Matías apedreado y decapitado. Pablo decapitado en Roma. Y Judas Iscariote, la excepción, quitó su propia vida. ¿Por qué? Porque no defendía a Jesús. ¿Cierto? Él no defendía a Jesús, él lo entregó y quitó su propia vida. Nota la diferencia entre un hombre que no defendió a Jesús y los otros que defendieron. Desde el Antiguo Testamento fue anunciado la salvación en Jesús. Jesús dio testimonio de las palabras del Antiguo Testamento. Por la mañana leímos algunos de esos en Lucas 24. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitarse de los muertos, y que se predicase ¿en qué? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, incluyendo a Colombia, empezando desde Jerusalén. Esto es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo sobre la salvación solo en Él. Tenemos el testimonio de los discípulos y en el capítulo 8 de Hechos, en la historia del eunuco, y dice Felipe, te ruego, bueno, el eunuco dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él estuvo leyendo Isaías 53 y él dice, bueno, entonces aquí, ¿quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? ¿Él está hablando de sí mismo, el Isaías, o está hablando de otro? Y dice entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y él le anunció el evangelio de Jesús. Mire, los mismos discípulos hablaron de Jesús. En Isaías nos dice la porción que él estuvo leyendo, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido.
¿Hablando de quién? De Jesús. Profetizado desde el Antiguo Testamento, hablando del Salvador de Jesús. En su nacimiento fue anunciado. Mateo 1:19, José y su marido, como era justo y no queriendo infamarla a María, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, el ángel del Señor anunció que en Jesús hay salvación. Juan el Bautista lo anunció en Juan 1:24. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el último versículo dice, versículo 34, y yo le vi y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice, esa palabra que tenemos en nuestras manos, que el mismo Jesús declara y los discípulos declaran como palabra de Dios, en esa palabra nos dice es así, que hay salvación solamente en Jesús. Es el libro el más vendido por millones, por billones, no por poquito. Esa no es una muestra que ese libro, una evidencia que ese libro es palabra de Dios, y nosotros debemos prestar atención a esa palabra, ¿cierto? Y creerla. Es la verdad. ¿Por qué solo en Jesús? ¿Por qué los otras religiones o dioses no cuentan? Todas las iglesias hablan del mismo Dios. Esa es una creencia que muchos dicen. Yo voy donde hablan de Dios, y ahí estoy yo. Nos acusan de ser egoístas, hasta ateos. Usted sabe que hoy día muchos dicen a nosotros los creyentes que somos ateos. ¿Cómo así que somos ateos? Porque nosotros creemos en Dios. ¿Cómo nos dicen ateos? Es porque nosotros no creemos en todos los dioses. Y por eso nos acusan de ser ateos. Nos acusan de ser intolerantes, arrogantes. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sencillo, ¿cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué solo por la fe recibimos a Cristo? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es un regalo de Dios. Tenemos que creer en Jesús, pero es un regalo de Dios la salvación. No es por cosas que hacemos nosotros. Romanos nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Muchas personas: no, es que yo no mato a nadie, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo no.
No, yo soy bueno, no, Dios debe dejarme entrar mi cielo. Pero no es por las obras de la ley que entramos a la presencia de Dios, que recibimos la salvación. La justicia de Dios, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, es por medio de la fe en Él que somos salvos. Y eso es lo que dice la Escritura, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, hoy día nosotros no venimos acá como siendo los más superiores, no. Nosotros yo un día tenía que reconocer delante de Dios que yo era pecador. Que las obras mías no eran suficientes para salvarme. ¿Qué es la fe entonces? Tengo esta semana leyendo y noté, no recuerdo cuándo lo puse, pero en mi Biblia tenía una nota de la fe. Entonces la fe es la aceptación de la gracia de Dios. Y me parece tan sencillo y tan puntual que la fe es la aceptación de la gracia de Dios. Una vez en nuestra vida hemos rechazado una ayuda que alguien nos ha ofrecido. Yo sí. Alguien nos ofrece algo y dice, hermano, lleva esto, usted lo... Y eso es lo que hacemos con Dios cuando no aceptamos la gracia de Dios. No estoy actuando por fe, pero el actuar por fe es aceptar la gracia de Dios. Dios nos dice, ¿quieres ser salvo? Aquí es mi gracia, recíbelo. No, pero yo tengo que hacer algo. No, pero yo le pago. No, pero yo... La fe es la aceptación de la gracia de Dios. ¿Aceptas a Jesús? ¿Aceptas que Él murió por sus pecados en aquella cruz? ¿Aceptas que Él resucitó de los muertos y está esperando perdonarle de sus pecados? No, pero Él ya me perdonó. Él murió en la cruz, dice, de tal manera amó Dios al mundo que hará a su Hijo unigénito. Pero sigue diciendo, para que todo aquel que acepta, todo aquel que cree, todo aquel que acepta esa gracia de Dios en enviar a su Hijo al mundo a salvar al pecador. Y Juan 1:12 nos dice más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted puede ser hijo de Dios en esta noche por la fe en Jesús. Por aceptar la gracia de Dios. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, dice Pablo a Tito. Aparte de la ley, dice Pablo a los romanos. Aparte de la ley, la fe en Cristo Jesús. En esta noche Jesús puede ser su Salvador, pero tienes que aceptar. Tienes que reconocer que esta palabra es la verdad. Tienes que dejar de hacer la pregunta, ¿por qué tengo que creer en Jesús?
como una pregunta, cuestionando y hacerlo como el carcelero que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Padre Dios, en esta noche, gracias por tu evangelio, porque es palabra de verdad. Habiendo creído el evangelio, la palabra de verdad. Y Padre, queremos rogarte en esta noche para que hoy uno que así ha estado cuestionando por qué tengo que creer la Biblia, por qué tengo que creer en Jesús, por qué Él es el único. Puede ver en esta noche que Jesús es el único, porque Él es Dios. Él es el único que murió en una cruz por nuestros pecados, el enviado de Dios para salvar al hombre de su pecado. Y Padre, que por la fe en Él hay salvación. Gracias te damos, pidiendo, Padre, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Pero Padre, si hay uno aquí en esta noche que no ha creído todavía, que puede, Padre, que tu Espíritu Santo esté convenciéndole para que, Padre, para que sea salvo en esta noche. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Recuerdan, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede